El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le van a dar muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de pedir que las explicara. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en la casa les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. No entendían aquellas palabras y tenían miedo que se les explicara. Hermanos, lo mismo sigue ocurriendo hasta el día de hoy, con la agravante que quienes estamos llamados a explicar estos evangelios, estas lecciones, muchos son los que para no acarrearse problemas las exponen a medias o las interpretan según la conveniencia temporal y no en vistas para lo cual fueron pronunciadas estas lecciones y estas enseñanzas, para tener vida eterna. Otro sector, las entendemos, pero les tenemos miedo. ¿Qué es lo que Jesús hacía con el grupo de sus discípulos? Los instruía, les iba enseñando. Y el meollo, es decir, lo más importante que Jesús quería que se metieran en la cabeza sus discípulos, era ese plan divino de la salvación que está opuesto por completo a los planes que este mundo nos han propuesto. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente no es una, sino muchas veces, varias veces, que en el Evangelio constatamos cómo Jesús, en esa instrucción a los discípulos, les va diciendo lo que va a acontecer con Él. Les habla así del reino de Dios, explica y compara ese reino para que lo podamos entender desde nuestras limitaciones mentales. No obstante, Jesús no engaña. Jesús habla con entera claridad, más en este punto, cuando instruyendo a quienes son sus discípulos, y lo sigue haciendo a ustedes y a mí,
y los que lo entendemos, por lo menos conceptualmente como una definición, debemos pasarlo íntegro a nuestros jóvenes, a las generaciones futuras. Así como un corredor entrega la estafeta al que viene detrás y no le entrega un pedazo ni un tuquito, le entrega la estafeta completa. Así tenemos que hacer nosotros en este mensaje. Ir transmitiéndolo, pregonándolo con entera fidelidad y con valentía. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Imagínense ustedes, hermanos, que ya las profecías veterotestamentarias, sobre todo allá Isaías en el siervo de Yahvé, había anunciado esto que le sucedería al Mesías. Había ahí un esbozo y una radiografía del varón de dolores. Sin embargo, esos anuncios no se exponían ni se querían entender como se les exponía, con toda luz, con toda claridad. Y lo mismo sucede aún cuando llega la plenitud de los tiempos y llega el Hijo de Dios, este Mesías que dice que le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Vuelvo a lo que dije al comienzo. No entendían esas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. No temamos a la crudeza del Evangelio, al reto de lo que conlleva ser auténtico discípulo de Cristo. Vean, hermanos, tampoco son pocas las veces que Jesús dice insistentemente: no teman, no tengan miedo, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Pero también nos anuncia persecuciones, nos anuncia encarcelamientos, nos anuncia opresiones, represiones. Nos adelanta también el rechazo que los poderosos y los ricos y los que no quieren saber de estas cosas ocasionarán a los verdaderos profetas, a los que han sido llamados por Él para seguir diciendo que para tener la vida eterna hay que morir primero al pecado, a la soberbia, al egoísmo, a la envidia, a la lujuria, a la codicia y a toda clase de ambición que en este mundo nos impide poner la mirada en las realidades eternas. La segunda parte del Evangelio de hoy precisamente pone de relieve esta lección, porque los discípulos, escuchando esta profecía, no entienden. Y mientras Jesús está exponiéndoles, en los momentos en que ellos se logran reunir, lo que prima, lo que está sobre el tapete como tema principal entre los discípulos es la ambición de poder. ¿Quién entre nosotros es el más importante? Y esta discusión es la que seguimos haciendo tú y yo en los grupos parroquiales, en las casas religiosas, en las elecciones episcopales, en las elecciones de coordinadores, en las asignaciones de rectorías o parroquias. Ese carrerismo eclesiástico que ha corrompido y sigue corrompiendo tantos corazones,
que quizás comenzaron recta y santamente a buscar cómo ser discípulos honestos con Jesús, pero que en el paso de los años nos hemos contaminado y nos hemos embarrado de este veneno de la codicia por el dinero y por el poder. Esto debería de avergonzarnos. Si nos descubrimos también con esta misma actitud de ambiciosos que retrataron ante Jesús ese primer grupo de sus discípulos. Qué frustración la de Jesús. Él hablando de la cruz, de la kénosis, del rebajamiento, de la humillación, de su muerte. Mientras tanto, sus más allegados, a los que les viene instruyendo, están discutiendo banalidades y boato. ¿Quién es el que va a tener más poder entre nosotros? ¿Quién va a ser el secretario de Estado? ¿Quién va a tener tal o cual cargo? Y así seguimos las generaciones que nos llamamos cristianos, frustrando a Cristo, porque la motivación que muchos han tenido para meterse a seguirle a Él es para ganar preeminencia, notoriedad, para tener autoridad sobre los demás, sometiéndolos, humillándolos, escrimándolos, explotándolos, haciendo todo lo contrario de lo que en este evangelio incisivamente se nos enseña. Si usted quiere ser el primero, sea el servidor de todos, el último de todos. Pero ¿saben qué ha pasado? Que nos hemos vuelto peritos, expertos en aparentar y en decir con discursos que somos los últimos, que somos los más despreciados, que realmente lo único que pretendemos es servir. Y con esta máscara hemos logrado subyugar y someter a tantos hermanos, no a Jesucristo, sino a nuestra manipulación vergonzosa y pecadora. Esto, hermanos, clama al cielo y es un pecado común de todos los días, que no son muchas las veces que se considera y que, repito, debería de darnos vergüenza. La última parte del Evangelio dice que Jesús tomó un niño. Jesús no pierde jamás la ocasión de bajarnos del pedestal, del orgullo. Y nosotros buscamos estas instituciones católicas, cristianas, religiosas, parroquiales, diocesanas. ¿Para qué? Para subirnos a los pedestales, ascender en las escaleras, no para alcanzar el cielo, sino para pisotear y humillar a los que son y consideramos menos o porque están abajo. No seamos descarados, seamos humildes, aunque sea un poquito, y empecemos a reconocer el gran error y horror que muchos hemos cometido. Jesús tomó a un niño, lo pone ante todos y lo abraza. Y ahí el Señor interroga acerca de nuestra manera de acoger a los humildes, a los sencillos, a los despreciados. Esto no es fácil. Un día de esto me decía un amigo con el que compartía: te quiero invitar a que veas el rostro de Cristo que gime, llora y pasa hambre en este país. Y le dije: ¿dónde me vas a llevar? Te voy a invitar a ir a visitar a los homeless, para que le llevemos un poco de consuelo espiritual de tu parte y yo consuelo material con alimentos, abrigo y medicina. Allí,
en el rostro de esos que son mendigos, que no tienen techo, que no tienen que comer, allí vas a ver el verdadero rostro de Cristo. Hermanos, cuando encontramos estas duras y crudas verdades, es entonces que se debe poner de manifiesto nuestro ser cristiano. Así como dice el varón de dolores de la vieja profecía de Isaías, que estaba tan irreconocible, tan desbaratado, que solamente dan ganas de voltear el rostro para no contemplarlo. Profecía dura y difícil que se dio en Cristo cuando lo desbarataron y lo desfiguraron, pero que se sigue dando en la realidad de la carne de tantos indigentes, mendigos y pobres, donde también tenemos que abrazar a Cristo, no para vivir buscando cómo hacer fotografías y publicidad cuando hacemos esas cosas, porque también el Señor sabiamente nos enseña que no sepa la mano izquierda lo que ha hecho la derecha. Si tú y yo tenemos oídos, escuchemos que mientras estamos en esta vida de peregrinación, estamos a tiempo. Amén.